quieres limpiar la mugre que tiene tu cocina de cucarachas o ves que se apaga sola, solo tienes que acumular el pipi de tu mascota. Nah, lo del pipi es broma. Pero lo que sí es cierto es que con este sacagrasa van a poder limpiar toda la mugre que tenga su cocina. El problema que tiene esta cocina, que a ustedes también les puede pasar, es que al encender el fuego se apagaba después de un rato. Esto es debido a la cantidad de churra y mugre acumulada en las tuberías. Por eso tenemos que darle mantenimiento para evitar que se esparce el gas y pueda suceder una explosión. Lo primero que hice fue sacar la rejilla y sacar después estos dos tornillitos que estaban aquí. La verdad estaban bien duros de sacar. Después saqué esta tapa de arriba para poderle echar el sacagrasa. Y miren cómo está esta realidad, caballero. Miren qué nivel de cochina. Lo primero que dice el producto es que usamos guantes de protección y mascarilla, porque parece que tiene productos químicos y tóxicos, así que hay que ponérselos. Vamos a comenzar con la aplicación, abriendo el envase. Y aquí lo tenemos. Ay, mira, parece que tiene espumita y detergente o un poco de Acer. Esto decía que solamente era aplicarlo y esperar 10 minutos. Tiene un olorcito medio que parece perfume. Y con ayuda de esta brocha voy a esparcirle un poquitico, ¿sí? Para que coja por todos lados. Oye, se ve que está bueno porque miren, no ha pasado ni 2 minutos y ya se está cayendo esto que estaba durísimo. Yo lo había intentado con una espátula y nada. Wow. Sí, está bueno, caballero. Bueno, ahora vamos a la cocina como tal, para esta parte de aquí. Wow, esto sí está potente. Les quiero mostrar para que vean de verdad que esto está duro. Estoy aquí con una espátula y una cosa que hay que tener en cuenta es que por aquí pasa el gas y hay que hacer esto de forma bien delicada porque podemos romper una tubería y es peor el remedio de la enfermedad. Miren esto aquí. No hay quien lo remueva ni con la espátula y hay que hacerle mucha presión. Vamos a ver después de 10 minutos echándole el producto despacito, un poquito por aquí. Y ahora con nuestra brocha vamos a ir esparciéndolo por todos lados. Sí, tiene su especie de espumita y detergente o Acer. Miren qué lindo va quedando. Se lo pasan a todo completo. Miren, yo no he echado mucho y miren con solo echarlo cómo se va cayendo solita toda la mugre, toda esa cochinada que tenía. Miren, no ha pasado ni apenas 2 minutos. Ustedes lo están viendo en tiempo real todo. Y miren lo duro que estaba. Miren cómo se está cayendo. También voy a echar un poco de sacazarro aquí dentro de las tuberías de la cocina, porque yo no sé de qué forma cayó aquí grasa y escombro. Pero ni se preocupen, porque les voy a explicar una forma muy fácil de cómo limpiarlas correctamente. Vamos a la segunda parte que decía que enjuagar con abundante agua. Así que vamos a darle. Y mientras tanto, esperamos que el producto haga efecto en la otra parte de la cocina. Después de esos 10 minutos, sí probamos con la espátula y miren. ¡Wow! Se deshace como si fuera nada. Fácil, muy fácil. Ya es otra cosa, ¿ven? Ya no le estamos haciendo la fuerza que podía dañar la tubería. Vamos a coger agua, bastante agua para enjuagar esto y le echamos agua aquí. Ustedes sin miedo echen agua ahí o con lo que lo estén limpiando y poco a poco van a ir viendo cómo se va quedando por dentro. Esta botonera que estaba toda sucia también le pasamos agua. Bueno, y como uno de los últimos consejos que les voy a dar es que pueden coger un alambre de acero como este que estoy cogiendo y lo meten por aquí para poder limpiar dentro de la tubería toda la mugre que antes había aquí adentro. Eso ya no va a existir ya. Fíjense, es muy importante que sea flexible. Así lo van metiendo ahí y ahí va a ir limpiándose. Como la puntica de adelante tenía sus alambritos así le dan para adelante y para atrás y eso se va a ir limpiando de a poco. Y así sucesivamente en cada una de las hornillas. ¿Ven? Por aquí también pueden introducirlo para que tengan una limpieza mucho más completa. Y ya estamos en el último ya. Fíjense, ya podemos casi que pasar a la enjuagación. Miren aquí ya. Esto va quedando lindo. Miren todo el agua churriosa que está saliendo de aquí. Ven cómo el agua sale ya amarilla.
Esa es toda la mugre que estaba saliendo. Le vamos a echarle aquí. Bueno, y así me ha quedado porque lo he dejado secar un rato. Aquí, si se dan cuenta, a veces pueden que les quede un poquitico de agua, que la vamos a secar con esta bomba de echar aire para ponérsela aquí. Para así queda cualquier rastro de agua, se seque con esto. Pero más fácil va a ser si sacan este tornillito de aquí atrás y sacan esta pieza de la cocina. Así van a dejar que se escurra todo el agua solamente volteándola. Y ahora vamos a pasar al super consejo para que la cocina no se les apague cuando estén cocinando en medio del guiso ahí sabroso y se les apaga la cocina. Esta partecita es la que tienen que limpiar. Así que con una llave aflojan esta piececita de cobre, que con unas 2 o 3 vueltecitas ya van a poderlo aflojar con sus propias manos. Y es que este componente con el paso del tiempo se le acumula sarro, churre, yo no sé qué cosa. Así que lo vamos a sacar y les voy a enseñar cómo limpiarlo de la forma correcta. En un recipiente plástico echamos las piececitas sucias y le echamos el sacasarro. Lo removemos como una maraca y lo dejamos actuar ahí como por 5 minutos. Después, con un cepillo de dientes que no usen, removemos toda la costra y el churre que tengan, lo enjuagamos con abundante agua para finalmente sacar el arma secreta, un dedal. Con el dedal van a introducirlo con el agujerito que tiene la piececita y lo hacen así como están viendo, de forma tal que se vaya toda la costra que tenga por dentro. Así se lo hacen con cada una de las piececitas. Al limpiar esto permiten que el gas salga correctamente sin que se obstruya por ningún tipo de basurita, evitando así de esta forma que no se apague de forma inesperada nuestra cocina. Lo ponemos todo nuevamente en su lugar, lo ajustamos y casi ya estamos para cocinar. Le ponemos la tapa superior, sus tornillitos para que se fijen correctamente. Le puse su rejillita, su hornilla y ya, cabrón, tengo tremenda hambre. Vamos a darle candela a esto. Y ahí está, ya encendió correctamente, lista para cocinar. Como pueden ver, ya no se apaga, le ponemos más presión y ahí van a ver cómo funciona. Excelente. Recuerdan, esta hornilla era la que tenía el problema, que se apagaba sola. Ahora miren qué fuego más limpio y bonito, caballero. Y si te fue de ayuda, regálame un like. Nos vemos en el próximo video.